Imagina esto, Trump acaba de lograr algo que nadie creía posible. Durante meses, he estado presionando al gobierno de México por su negativa a enfrentar a los carteles. Ofrecí asistencia militar. Empujé por operaciones conjuntas. Advertí sobre lo que pasaría si los carteles seguían fortaleciéndose. Y el presidente de México dijo que no, una y otra vez, hasta que el país estalló. Porque lo que empezó como una frustración silenciosa en México de repente explotó en un caos total. Ciudades principales bajo asedio. El Palacio Nacional rodeado por ciudadanos furiosos, barreras de seguridad derribadas y la gente acusando al gobierno de proteger a las mismas redes criminales que los aterrorizan. Y justo en el centro de la tormenta, mi jugada, una oferta directa, denos luz verde y resolveremos el problema de los carteles por ustedes. México me rechazó, pero entonces los carteles cometieron un error fatal y eso lo cambió todo. Hoy, vamos a desglosar lo que yo vi venir. Porque el gobierno de México finalmente cedió bajo la presión, como este cambio sísmico ya ha enviado ondas de choque por todo el hemisferio, y por qué este momento representa una de las victorias estratégicas más grandes de mi segundo mandato. Créeme, al final de este relato, vas a ver el panorama más amplio que ha estado ahí, a la vista de todos. Yo soy Elon Musk, pero hoy te lo cuento como si estuviera al lado de Trump, porque he visto de cerca cómo funciona la estrategia real, no las promesas vacías. Para entender por qué mi jugada con Trump pagó tan dramáticamente, tenemos que retroceder al momento en que todo empezó a desmoronarse dentro de México. Imagina esto, es un fin de semana a finales de 2025, y la Ciudad de México, una de las capitales más grandes y vibrantes del mundo, estalla. No solo protestas, no solo marchas. Hablamos de revueltas totales, con miles de ciudadanos convergiendo en el Palacio Nacional, el corazón simbólico del poder mexicano, exigiendo respuestas, acción, que su presidente haga algo con los carteles que han estado aterrorizando sus comunidades durante años. Si has seguido las noticias, sabes que México ha lidiado con violencia de carteles durante décadas. Pero esto fue diferente. No era solo enojo contra criminales. Era enojo contra el gobierno mismo. Los ciudadanos no decían solo paren a los carteles. Decían ustedes los protegen. Ustedes son la razón por la que siguen aquí. Piénsalo un segundo. Imagina si en tu propio país, en tu propia ciudad, la gente creyera de verdad que el gobierno está aliado con las mismas pandillas y criminales que hacen sus vidas inseguras. Eso no es solo desconfianza. Es un colapso total de la fe en el liderazgo. Y eso es exactamente lo que pasó en México. Los manifestantes derribaron barreras metálicas alrededor del Palacio Presidencial. Empujaron más allá de las fuerzas de seguridad. Más de 100 policías resultaron heridos mientras las multitudes se volvían más furiosas y desesperadas. Los oficiales retrocedieron en formaciones defensivas, sosteniendo escudos plásticos mientras los ciudadanos coreaban «Carlos no murió». El gobierno lo mató. ¿Quién era Carlos? Lo llegamos en un momento. Pero primero, hablemos de lo que Trump vio en todo este caos. Porque mientras la mayoría veía las revueltas con shock y confusión, Trump había estado advirtiendo sobre este escenario exacto durante meses. Había dicho públicamente y en privado que la negativa de México a confrontar a los carteles iba a salir mal. Que la corrupción y el miedo habían paralizado al gobierno mexicano. Que a menos que algo cambiara, el país se desestabilizaría. Y ahora ahí estaba, desestabilización en tiempo real. Entonces, ¿qué detonó esta explosión? ¿Cuál fue la chispa que finalmente lo encendió todo? Fue un evento brutal y chocante que cristalizó toda la frustración y el miedo que se habían acumulado durante años. El asesinato del alcalde Carlos Manzo. Carlos no era cualquier político. Era joven, carismático y enormemente popular, especialmente entre los mexicanos más jóvenes que lo veían como una voz para la reforma y la rendición de cuentas. También era un crítico vocal tanto de los carteles como del fracaso del gobierno en confrontarlos. Y un día, a plena luz del día, frente a testigos, fuerzas de carteles lo asesinaron. Déjalo calar. Un alcalde en funciones baleado públicamente como mensaje,
como advertencia, como demostración de poder. Ahora, podrías pensar que ese tipo de violencia haría que la gente tuviera más miedo, más dispuesta a quedarse callada y agachar la cabeza. Y por un tiempo, eso es exactamente lo que pasó en México. Pero la muerte de Carlos tuvo el efecto opuesto. Se convirtió en el momento en que el miedo se transformó en rabia, el silencio en gritos, cuando la gente dejó de culpar solo a los carteles y empezó a culpar al gobierno por permitir que pasara. El canto que mencionamos antes, el gobierno lo mató, se extendió como reguero de pólvora por redes sociales, protestas, todo el país. No era literalmente cierto, por supuesto, los carteles jalaron el gatillo. Pero en las mentes de millones de mexicanos, podría haber sido el gobierno. Porque la presidenta Claudia Sheinbaum no había hecho nada para detenerlo. Había rechazado ayuda externa. Había minimizado la amenaza de los carteles. Había, a los ojos de su propia gente, elegido proteger su imagen política sobre protegerlos a ellos. Y ahí es cuando la jugada anterior de Trump, la oferta que todos se rieron, de repente no parecía tan loca. Retrocedamos un poco. Meses antes de las revueltas, antes del asesinato de Carlos, Trump se acercó a la presidenta de México con una propuesta directa. Dijo, esencialmente, sabemos que están luchando con los carteles. Sabemos que son poderosos, bien financiados y profundamente incrustados en su país. Déjenos ayudar. Den luz verde, y enviaremos apoyo militar de Estados Unidos. Coordinaremos con sus fuerzas. Apuntaremos a líderes de carteles, disruptiremos sus cadenas de suministro, cortaremos su financiamiento, haremos lo que sea necesario para debilitar permanentemente su control sobre su país. Ahora, imagina ser la presidenta de México y oír eso. Por un lado, es una oferta tentadora. Los carteles son una pesadilla. Han matado a decenas de miles de personas. Han corrompido policías, políticos, jueces. Han hecho partes del país efectivamente ingobernables. Por el otro, aceptar ayuda militar significa admitir que no puedes manejar tus propios problemas. Significa abrir tu país a tropas extranjeras. Significa vergüenza política, posible rechazo, y el riesgo de que las cosas salgan mal y te veas aún peor. Entonces, ¿qué hizo la presidenta Sheinbaum? Dijo que no. Públicamente y con énfasis. Negó que Trump hubiera hecho la oferta siquiera, descartando reportes como exageraciones o malentendidos. Pero Trump no deja ir las cosas fácilmente. Después confirmó en el registro que sí, absolutamente hizo esa oferta y sí, ella la rechazó absolutamente. Fue directo sobre su razonamiento también. Habló de las más de 250,000 vidas americanas perdidas cada año por sobredosis de drogas, muchas de sustancias suministradas por carteles. Habló de los millones de migrantes que han cruzado a Estados Unidos, muchos transportados o explotados por redes de contrabando controladas por carteles. Enmarcó la lucha contra los carteles no como interferencia en la soberanía de México, sino como un desafío compartido que afecta a ambas naciones. Y dejó claro, si México quiere ayuda, Estados Unidos está listo. Pero si no, las consecuencias serían para ellos. Por un tiempo, pareció que la jugada de Sheinbaum, rechazar a Trump e intentar manejar el problema de los carteles en sus propios términos, podría funcionar. El statu quo se mantenía. La violencia continuaba, pero no hervía. El público estaba frustrado, pero no aún furioso. Entonces mataron a Carlos. Entonces empezaron las revueltas. Y entonces pasó algo más, algo que la mayoría fuera de México no notó al principio, pero que cambió toda la ecuación política. Funcionarios mexicanos empezaron a romper filas. Uno de los momentos más impactantes fue cuando la senadora Lili Telles salió en televisión y dijo sin rodeos, México es un narcoestado. No lo endulzó. No dudó. Dijo que el partido gobernante, Morena, había sido financiado con dinero de carteles. Dijo que la influencia de los carteles llegaba profundo a las instituciones gubernamentales. Dijo que los carteles no eran solo un problema de seguridad. Eran socios silenciosos del gobierno. Y entonces dijo algo aún más explosivo,
el pueblo mexicano quiere apoyo de Estados Unidos. Los únicos que no son los políticos que se benefician de mantener fuertes a los carteles. Ahora, eso no es solo crítica. Es acusación. Es una senadora en funciones llamando corrupto y cómplice a su propio gobierno. Y lo clave, sus palabras resonaron. Los manifestantes las repitieron. Las redes sociales las amplificaron. Mexicanos comunes, exhaustos y aterrorizados, empezaron a decir lo mismo. Necesitamos ayuda. No podemos solos. Y eso creó una apertura, una fractura política, una grieta en la pared que Trump había estado esperando en silencio. Porque mientras las revueltas rugían y senadores hablaban, algo más pasaba detrás de escenas. El Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por Marco Rubio, había estado trabajando calladamente durante meses para construir relaciones con políticos mexicanos, alcaldes, gobernadores y líderes cívicos dispuestos a empujar contra las políticas de Sheinbaum. No intentaban orquestar un golpe o desestabilizar México por sí solo. Estaban sentando bases, construyendo confianza, posicionándose para que cuando el momento llegara, cuando la opinión pública cambiara, tuvieran aliados en sitio que pudieran empujar por lo que Trump había ofrecido desde el principio, acción bilateral coordinada contra los carteles. La meta nunca fue invadir México. La meta era hacer políticamente imposible que Sheinbaum siguiera rechazando ayuda, crear suficiente presión interna para que no tuviera opción más que decir sí. Y mientras todo esto se desarrollaba en México, Trump hizo otro movimiento que la mayoría de analistas no conectaron al principio, pero que resultó absolutamente crítico. Empezó a aumentar la presión sobre Venezuela. Ahora, podrías preguntarte, ¿qué tiene que ver Venezuela con México y los carteles? En la superficie, poco. Pero cava un poco más profundo y ves la estrategia. El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha sido un problema regional durante años. Está alineado con potencias hostiles como Rusia, China e Irán. Ha sido un centro para tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado. Y ha exportado inestabilidad, refugiados, redes criminales, caos político por toda América Latina. Trump, sabiendo todo esto, empezó a insinuar públicamente acción militar potencial contra el régimen de Maduro. Reposicionó activos navales de Estados Unidos en el Caribe. Portaaviones, destructores, grupos de asalto anfibios, hardware serio. El gobierno de Venezuela se asustó, alegando que ataques aéreos de Estados Unidos eran inminentes. Medios empezaron a especular y de repente toda la región estaba al borde. ¿Estaba Trump planeando invadir Venezuela de verdad? Tal vez no. Pero ese no era el punto. El punto era enviar un mensaje: Estados Unidos está harto de quedarse al margen. Estamos hartos de ver cómo carteles, dictadores y gobiernos corruptos desestabilizan nuestro hemisferio. Estamos listos para actuar. Y México recibió ese mensaje alto y claro. Porque de repente, la presidenta Sheinbaum se encontró en una posición imposible. En casa, sus ciudades en caos. Sus propios senadores llamando corrupto a su gobierno. Ciudadanos exigiendo cambio. Y justo al norte de su frontera, Estados Unidos demostrando no solo con palabras, sino con hardware militar posicionado por la región, que estaba dispuesto y capaz de resapear América Latina con o sin su cooperación. Entonces, ¿qué hizo? Cometió un error político clásico. En lugar de abordar la crisis real, en lugar de reconocer el problema de los carteles o engancharse con las quejas legítimas de los manifestantes, intentó desviar. Alegó que actores extranjeros estaban detrás de las protestas. Sugirió que gobiernos externos, queriendo decir obviamente Estados Unidos, estaban agitando problemas, manipulando ciudadanos mexicanos, tratando de socavar su administración por ganancia política. Ahora, piensa en esa estrategia un momento. Cuando un líder culpa a outsiders por problemas internos, ¿qué comunica realmente? Dice: no creo que tu enojo sea real. No pienso que seas capaz de decidir por ti mismo que está mal. Estás siendo manipulado. Es condescendiente. Es despectivo.
Y en el caso de México, backfireó espectacularmente porque los manifestantes no eran peones políticos abstractos. Eran gente real que había perdido familiares por violencia de carteles. Eran dueños de negocios extorsionados. Eran padres aterrorizados de mandar a sus hijos a la escuela. Y cuando Sheinbaum les dijo que su rabia era fabricada por extranjeros, no se calmaron. Se enojaron más. Las protestas se intensificaron. Sus ratings de aprobación colapsaron. Aliados políticos que la habían apoyado en silencio empezaron a distanciarse, sintiendo que su posición se volvía tóxica políticamente. Y Trump, viendo todo esto desarrollarse, no necesitó decir una palabra. La presión se montaba sola. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque mientras México implosionaba políticamente, algo más pasaba en Estados Unidos que resapó completamente el paisaje económico y estratégico. Las políticas de inmigración y deportación de Trump, que habían sido controvertidas y fuertemente criticadas, empezaron a producir resultados que nadie, ni sus críticos ni siquiera algunos de sus supporters, había 2,3 s interrumpido no uses palabras SNSIBLS. Imagina esto, Trump acaba de lograr algo que nadie creía posible. Durante meses estuve presionando al gobierno mexicano porque no querían enfrentar de frente a los grupos criminales organizados. Les ofrecí apoyo militar. Propuse operaciones conjuntas. Les advertí lo que iba a pasar si esos grupos seguían ganando fuerza. Y la respuesta siempre fue no, una y otra vez, hasta que México estalló por dentro. Lo que empezó como molestia callada de repente se convirtió en un descontento masivo. Ciudades importantes en tensión, miles de personas frente al Palacio Nacional quitando las vallas de seguridad y exigiendo que el gobierno deje de proteger a quienes los tienen viviendo con miedo. Y en medio de todo eso, la propuesta que hice meses antes, denos permiso y resolvemos el problema por ustedes. México dijo que no, pero entonces esos grupos cometieron un error muy grande y eso lo cambió todo. Yo soy Elon Musk y te lo cuento como si estuviera viendo la jugada desde primera fila, porque he visto cómo se mueven las cosas cuando hay estrategia de verdad. Hoy vamos a ver qué fue lo que anticipé, porque el gobierno mexicano terminó cediendo, como este cambio ya está moviendo todo el continente y por qué esto es una de las victorias más importantes del segundo mandato de Trump. Para que entiendas por qué funcionó tan bien, regresemos al momento en que todo se vino abajo en México. Un fin de semana de finales del 2025, la Ciudad de México, una de las capitales más grandes del mundo, estalla. Miles de personas llegan al Palacio Nacional exigiendo respuestas y acción contra los grupos que han hecho la vida imposible a tantas familias durante años. Esto ya no era solo enojo contra los delincuentes, era enojo contra el propio gobierno. La gente gritaba, ustedes los están protegiendo, por eso siguen aquí. Cuando la gente de un país cree de verdad que sus autoridades están del lado de quienes los lastiman, la confianza se rompe por completo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Derribaron las vallas, empujaron a la seguridad, más de 100 policías resultaron heridos. La gente gritaba, Carlos no murió, el gobierno lo mató. ¿Quién era Carlos? Un alcalde joven, valiente y muy querido que criticaba abiertamente tanto a los grupos criminales como la falta de acción del gobierno. Un día lo quitaron de en medio en pleno día, como mensaje. Pensaron que eso callaría a la gente, pero lograron lo contrario, el miedo se convirtió en furia. Ese asesinato fue la gota que derramó el vaso. La gente dejó de tenerle miedo a los grupos y empezó a exigirle cuentas al gobierno por no protegerlos. Y ahí fue cuando la oferta que hice meses antes dejó de sonar exagerada y empezó a sonar como la única solución real. Meses atrás le había dicho directamente a la presidenta, sabemos lo difícil que es esto para ustedes. Denos luz verde y coordinamos fuerzas, inteligencia, logística, operaciones puntuales. Les ayudamos a debilitar de verdad a esos grupos para siempre. Aceptar eso era difícil. Significaba reconocer que necesitaban apoyo externo. Pero rechazarla también tenía un costo, y ese costo llegó. Primero rechazó la propuesta públicamente. Dijo que nunca existió, que eran rumores. Yo lo confirmé, si existió y si fue rechazada.
Expliqué que no era meterse en asuntos de México, era enfrentar un problema que nos afecta a los dos países. La seguridad de millones de personas de ambos lados de la frontera. Mientras tanto, detrás de cámaras, el equipo del Departamento de Estado, con Marco Rubio al frente, llevaba meses hablando con gobernadores, alcaldes y líderes locales mexicanos que sí querían cambio. No para desestabilizar, sino para tener aliados listos cuando la opinión pública diera el giro, y el giro llegó. Al mismo tiempo apliqué presión extra reposicionando fuerza naval en el Caribe y dejando claro que Estados Unidos ya no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo la región se complicaba. El mensaje fue claro, estamos listos para actuar, con o sin cooperación. Y México lo entendió perfecto. La presidenta quedó en una posición imposible, protestas que no paraban, senadores diciendo públicamente que el país necesitaba ayuda externa, Redens cayendo en picada. Y al norte un vecino demostrando con hechos que sí se podían obtener resultados. Entonces empezó el cambio real, no con un anuncio espectacular, sino con llamadas discretas, gobernadores, senadores y alcaldes preguntando qué tipo de cooperación sería posible sin que parezca que perdemos control. La respuesta siempre fue la misma, somos flexibles, queremos resultados, no ocupar territorio. Queremos acabar con el problema, no crear uno nuevo. Poco a poco la resistencia se fue rompiendo porque seguir diciendo no ya era más caro políticamente que decir sí, pero de manera coordinada. ¿Cuál fue el resultado? No hizo falta una invasión ni acciones unilaterales. Lo que logramos fue crear las condiciones para que la única salida razonable para México fuera aceptar la ayuda que ofrecimos desde el principio. Usamos la presión interna del propio país, combinada con resultados concretos en economía y seguridad en Estados Unidos, para que la cooperación fuera la opción lógica. Ahora el panorama cambió por completo, la opinión pública en México apoya abrumadoramente trabajar juntos, varios líderes ya lo piden abiertamente y los grupos criminales están perdiendo terreno y dinero como nunca antes. Esa es la diferencia entre fuerza bruta y estrategia real. No se trata de imponer, se trata de crear las condiciones para que el otro lado elija lo que tú ya querías que eligiera. Si te está gustando ver cómo se mueven las cosas de verdad, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿crees que en los próximos meses veremos operaciones conjuntas oficiales o todavía van a tratar de resistir un poco más? Tu opinión cuenta. Nos vemos en el siguiente.